Tenemos la segunda parte de la clase de estructura electrónica y molecular de compuestos orgánicos y haremos hincapié en dos temas particulares, la resonancia y la hiperconjugación, que son dos efectos electrónicos que nos permiten explicar propiedades físicas y químicas de compuestos orgánicos y que utilizaremos a lo largo de la cursada. Sin embargo, para arrancar, quisiera comenzar discutiendo algunas cuestiones vinculadas a la estructura de compuestos, de un tipo de compuestos particular, que son los dienos. Los dienos son moléculas orgánicas que presentan dos uniones dobles carbono-carbono, ¿sí? Estos dienos pueden clasificarse en aislados, cuando esos dobles enlaces no son vecinos, no son adyacentes y están separados entre sí por más de una unión simple. Por ejemplo, tenemos el caso del pentadieno, donde tenemos una unión doble separado de otra unión doble por al menos dos uniones simples o sigma carbono-carbono, y en el medio de esas uniones hay un carbono con una hibridación diferente. Ahora lo vamos a analizar más adelante. Tenemos los dobles enlaces que se llaman acumulados, que son compuestos que también llamamos cumulenos, que poseen dobles enlaces carbonos vecinos o adyacentes, uno a continuación del otro, es decir, que tenemos un carbono que participa de la formación de ambos dobles enlaces. El componente orgánico más sencillo es el aleno, ¿no? Es un compuesto de 3 carbonos donde el carbono central participa de la formación de dos enlaces carbono-carbono con otras unidades de carbono-hidrógeno 2 o unidades metileno. Y finalmente tenemos los dobles enlaces conjugados, que son aquellos en los cuales los dobles enlaces están alternados mediante uniones simples carbono-carbono. Es decir, que tenemos un enlace doble, un enlace simple y un enlace doble. Ese es el ejemplo, por ejemplo, del butadieno. Ese es el caso de sistema conjugado más sencillo, donde tenemos un enlace doble carbono-carbono en el extremo, un enlace carbono simple, enlace carbono-carbono simple en el medio y un enlace carbono-carbono doble en el otro extremo de la molécula. Veremos que este enlace simple tiene ciertas particularidades que lo hacen especial. Entonces analicemos cada uno de estos tipos de dienos en particular para ver sus características. Veamos el caso del 1,4 pentadieno. Dijimos que es una molécula de 5 átomos de carbonos, en los cuales los distintos átomos que forman parte de la molécula poseen distintas hibridaciones. Los que forman la unión doble de un extremo y del otro poseen hibridación sp2, debido a que están conectados cada uno a 3 densidades electrónicas, forman 3 uniones sigma, una con cada uno de los átomos de carbono, y las otras dos restantes con hidrógenos, más una unión pi para formar el enlace múltiple. En el caso de los átomos de carbono que forman parte de los extremos, mientras que estos dos carbonos que están en el medio de la molécula, que participan de las uniones dobles, forman 3 uniones sigma, dos con carbonos, una con el hidrógeno que no se muestra en esta estructura que es semidesarrollada, ¿sí? Y una cuarta unión pi, que es la que participa del doble enlace. El átomo central, que es el que denominamos carbono 3, es un átomo con una hibridación sp3 debido a que forma 4 uniones simples, 2 con carbonos y 2 con hidrógeno. Si analizamos la estructura electrónica en un modelo de orbitales pi, lo que vamos a ver es un modelo como el que se muestra aquí a la derecha. Los dos átomos de carbono que están en el extremo izquierdo de la molécula forman una unión pi a partir del solapamiento lateral permanente de orbitales p paralelos y consecutivos, ¿sí? Cada uno de los carbonos sp2 dispondrá de un electrón en un orbital p y el solapamiento de esos orbitales p dará lugar a la formación del enlace pi, que es lo que vemos aquí como uno de estas dos rayas que se muestran en la fórmula estructural semidesarrollada. Lo mismo pasa en el otro extremo de la molécula, donde tendremos el otro doble enlace carbono-carbono. El solapamiento lateral de las nubes P por encima y por debajo del enlace sigma formarán el nuevo orbital enlazante pi
o enlace pi, y ese par de electrones quedará compartido entre esos dos núcleos. El átomo central, que es el carbono 3, sp3, es tetraédrico y genera una discontinuidad en la disposición electrónica de esos orbitales p, debido a que en este caso tenemos uniones sigma, carbono-carbono, carbono-hidrógeno, que evitarán que el sistema de orbitales p se distribuya en toda la molécula. Por lo tanto, vamos a tener dobles enlaces que van a estar separados espacialmente debido a la presencia de ese carbono 3, que posee una hibridación que es diferente, que es sp3. La presencia de carbono sp3 va a generar discontinuidad del sistema de orbitales p en la molécula, por lo tanto, los enlaces y los electrones que participen en los enlaces pi van a estar aislados. La otra molécula que tenemos para analizar es el caso del aleno. El aleno es un compuesto donde tenemos dos dobles enlaces que están acumulados o que son adyacentes, en las cuales el átomo de carbono central participa de ambas uniones. Los carbonos de los extremos cuentan con 3 densidades de carbono cada uno, por lo tanto son sp2. Sin embargo, el carbono central forma 2 uniones sigma y 2 uniones pi. Por lo tanto, la hibridación del carbono central es sp. ¿Qué significa esto? Si nos vamos a un modelo de orbitales p, vamos a ver que el átomo central va a disponer, por ser sp, de dos orbitales p, en este caso representados en azul y en negro, que son ortogonales entre sí, es decir, que están dispuestos en el espacio con un ángulo de 90 grados. Esto implicará que podrán formar el átomo central dos uniones pi, una con un carbono en un extremo, solapando los orbitales p que están representados en negros, y otro con el carbono del otro extremo, solapando los orbitales p que están representados en azul. En ambos casos podrá formar uniones pi con ambos carbonos, debido a que ese carbono sp central cuenta con un electrón desapareado en cada uno de esos orbitales. El solapamiento lateral de orbitales p en este sentido, en esta dirección, con el orbital p en negro adyacente, consecutivo y paralelo hacia la derecha, permitirá formar una unión pi, mientras que la otra unión pi la formará a 90 grados con el carbono adyacente hacia la izquierda. Entonces, lo que veremos es que el mismo átomo de carbono participa de ambas uniones, ambos dobles enlaces. Dicho carbono tiene la particularidad de tener una hibridación sp y no sp2, como uno tendería a decir si analizara rápidamente la disposición de enlaces. Eso es un error bastante habitual, asumir que ese carbono es sp2 y no sp, debido a que forma uniones dobles, pero en este caso está formando dos uniones dobles, no una sola. Y esto se debe a que puede formar las dos uniones pi que son adyacentes. Los enlaces pi se forman en dos planos diferentes, debido a que los orbitales p del carbono central, del carbono sp, están dispuestos ortogonalmente entre sí, es decir, son perpendiculares entre sí y forman un ángulo de 90 grados, por lo que no todos los átomos unidos al sistema carbono-carbono-carbono estarán en el mismo plano. Esto es importante porque lo que va a ocurrir es que los átomos de hidrógeno que estén conectados a este átomo de carbono del extremo izquierdo formarán, junto con el carbono central, un único plano trigonal. ¿Sí? Este carbono de este extremo es sp2, tendrá una geometría trigonal plana, por lo tanto los átomos unidos a él formarán parte del mismo plano. Ahora, la formación del enlace pi con el otro carbono en el otro plano dará lugar a que los otros átomos de hidrógeno se estén formando, junto con el carbono central, un nuevo plano ortogonal o perpendicular al plano que forman los primeros 3 o 4 átomos, si consideramos el átomo central, que forma también parte de ese plano. Esto es importante porque eso va a generar cambios en la geometría y la molécula va a dejar de ser plana, como ocurría en el caso de tener
dobles enlaces aislados, y ahora vamos a tener parte de los átomos que van a estar dispuestos en planos diferentes. En este caso voy a tener un átomo de hidrógeno que sale del plano, otro que va hacia atrás del plano, y el resto de los átomos de la molécula compartirán el mismo plano, en este caso de la pantalla. Y finalmente quería mostrarles para analizar el caso del 1,3 butadieno, ¿sí? Tenemos una molécula donde tenemos dos dobles enlaces alternados por un simple enlace. En este caso, si analizamos el número de densidades electrónicas, vamos a ver que, o el patrón de enlaces en el cual participa cada uno de los átomos de carbono, todos los átomos van a tener hibridación sp2. Entonces, si nos vamos a un modelo de orbitales, lo que vamos a ver es que vamos a tener todos los átomos en un mismo plano, se dispondrán de manera tal de que vamos a poder generar un sistema de 1, 2, 3, 4 orbitales p que se pueden disponer de manera paralela y consecutiva. De esta manera, no solo se pueden formar los solapamientos que dan lugar a la formación de los enlaces pi que se forman en la fórmula estructural, sino que además se puede establecer o entablar un solapamiento débil entre estos dos orbitales p del carbono central. Eso explica por qué la longitud de enlace es un poco más corta que la esperada para otras uniones otras uniones simples carbonos-carbonos, pero al mismo tiempo es un poco más larga debido a que no es un solapamiento permanente como el que ocurre en los dobles enlaces que se encuentran en los extremos. Cuando tenemos este tipo de sistemas, decimos que los dobles enlaces están conjugados. ¿Por qué? Porque se puede formar un solapamiento lateral de más de dos orbitales, en este caso 4, lo cual va a dar lugar a la formación de una única región del espacio donde los electrones van a poder moverse con cierta libertad. Vamos a decir en este tipo de moléculas que los electrones pi van a poder deslocalizarse en una amplia región del espacio, en este caso en una región del espacio conformada por los 4 átomos de carbono, y es decir que vamos a tener los electrones pi moviéndose libremente a lo largo de esos 4 núcleos. Entonces, vamos a tener una nueva región del espacio denominada nube pi a lo largo de toda la molécula, en este caso a lo largo de toda la molécula de butadieno, donde los electrones que forman parte o que están ubicados en esos orbitales p van a poder moverse libremente. Los electrones pi van a estar deslocalizados en toda la molécula, a diferencia de lo que ocurría en los casos anteriores. Los electrones pi estaban localizados, es decir, que estaban ubicados únicamente en la región comprendida entre los dos núcleos que formaban parte del enlace. En este caso, al formarse un solapamiento entre varios orbitales p paralelos y consecutivos, los electrones dispondrán de una región del espacio mayor para poder moverse con cierta libertad. A este tipo de deslocalización electrónica que está asociada al movimiento libre de los electrones pi la conocemos como mesomería, resonancia, conjugación o efecto mesomérico. Y es un efecto sumamente importante en química orgánica debido a que nos permitirá explicar más adelante numerosas propiedades físicas y químicas de compuestos orgánicos. ¿Qué ocurre con el butadieno desde el punto de vista de la teoría de orbitales moleculares? Bueno, desde la teoría de enlace de valencia podemos explicar que el solapamiento de esos orbitales p forma una nube p o pi que de determinada manera tiene características que van a provenir del solapamiento de los orbitales atómicos que participan de ese sistema de orbitales p, ¿no? De esos 4 orbitales p se dispondrán paralelos y consecutivos y forman una única nube pi donde los electrones podrán moverse libremente. Sin embargo, Latón propone algo que es un poco más complejo, que es que esos 4 orbitales atómicos p se van a combinar linealmente,
se van a combinar sus funciones de onda para formar nuevos orbitales atómicos que se van a llamar Phi. Phi1, Phi2, Phi3 y Phi4, que en este caso son 4 orbitales con energías diferentes. Vamos a tener un orbital Phi1 y Phi2 de menor energía y un orbital Phi3 y Phi4 de mayor energía. Los dos primeros, Phi1 y Phi2, son los orbitales enlazantes, son aquellos en los cuales se van a encontrar los pares de electrones de los enlaces. Estos van a corresponder a los enlaces pi. En cambio, los otros dos orbitales son los de mayor energía, son los antienlazantes. Y van a ser aquellos que van a tender a estar cuando la molécula no se encuentre en un estado excitado, van a estar desocupados. ¿Sí? Este modelo más complejo es justamente el que permite explicar que los electrones pueden ocupar distintos estados y al mismo tiempo que en cierta manera contribuye a la explicación de la existencia de la resonancia. Entonces, ¿en qué especies químicas existe la mesomería o conjugación? Bueno, puede existir en diversos tipos de especies o entidades moleculares. ¿Sí? Las vamos a encontrar en moléculas, iones u otras especies, como analizaremos más adelante, en las que hay 3 o más orbitales p paralelos y consecutivos. Esa es la primera característica estructural que debe existir para que pueda existir la resonancia. 3 o más orbitales p que se puedan disponer de manera paralela y que estén consecutivos entre sí, es decir, tiene que haber un orbital p al lado del otro. Si en el medio hay un átomo con hibridación sp3 o existe un orbital sp, no va a poder generarse un sistema de orbitales paralelos, de sistemas que sean paralelos o consecutivos. Por eso necesitamos siempre que la hibridación de esos átomos sea tal que permita que los orbitales p puedan disponerse de manera paralela y consecutiva. No en todos los casos, con átomos ahora vamos a analizar algunos casos, van a tener que ser átomos con hibridación sp2. En esta molécula vemos que podemos tener enlaces múltiples conjugados, por ejemplo, un enlace doble intercalado con otro simple y otro enlace doble. En este caso son todos enlaces carbono-carbono y todos con hibridación sp2. En este caso tenemos dos dobles enlaces, uno carbono y uno carbono-carbono y otro carbono-oxígeno. En este caso nuevamente todos los átomos tienen hibridación sp2. Y en el último caso tenemos una molécula en la que tenemos 1, 2 átomos con hibridación sp2 y otros 2 átomos con hibridación sp. En este caso, solamente una de las uniones pi podrá conjugarse con la unión pi del doble enlace. La otra unión pi se formará en otro plano, como vimos para el caso del cumuleno o aleno. El otro tipo de especies en el que va a poder existir conjugación o resonancia es cuando tengamos un heteroátomo conectado a un doble enlace y ese heteroátomo adquiere una hibridación sp2. Si dispone de un par de electrones libres en un orbital p, podrá solapar ese orbital p al par de orbitales p que participan de la formación del enlace pi carbono-carbono. De esa manera se genera nuevamente un sistema de 3 orbitales p paralelos y consecutivos. Entonces, para poder mostrar un poco el fenómeno de resonancia o el efecto mesomérico, es necesario poder estudiar un conjunto de estructuras que llamamos estructuras de resonancia. ¿Qué son las estructuras resonantes? Son distintas representaciones que podemos hacer de una misma sustancia. Existen sustancias cuya entidad molecular, moléculas, iones, y esto también se da en otras especies químicas como radicales, carbocationes, carbaniones, después los veremos más adelante, no pueden ser representadas con una única fórmula estructural. Por ejemplo, tenemos en este caso el caso del benceno y el caso del ion formiato que analizaremos más adelante. Si vemos esta fórmula, tenemos dos fórmulas que parecen ser iguales, pero en realidad no son iguales, son
decimos equivalentes, ¿sí? Si nosotros marcamos a los átomos de carbono, en este caso están numerados el 1 y el 2, que están señalados formando un enlace doble con rojo, vemos que en esta estructura forman un enlace doble, mientras que en esta otra de acá forma un enlace simple. Sin embargo, a nivel global, la estructura, ambos anillos se caracterizan por estar unidos, por estar conformados por 6 átomos de carbono que forman 3 triples enlaces que están conjugados, así como se muestra en la estructura. Lo que cambia es que al pasar de una estructura a la otra, los enlaces que están marcados en rojo, en particular este que está acá, 1 y 2, y el 4 y 5, en este caso es un enlace doble y acá es un enlace simple, mientras que en el caso contrario es un enlace simple y acá es un enlace doble, ¿sí? Decimos que son estructuras que son equivalentes y no iguales, porque justamente si nosotros marcamos a esos átomos de carbono, cambia la conectividad de los átomos, cambia la manera en la que están conectados. En este caso están formando la unión doble, una sigma y una pi, en este caso están solamente formando una unión sigma. En el caso de ion formiato vemos que si marcamos en rojo un átomo de oxígeno, en este caso este átomo de oxígeno forma un enlace doble con el carbono, mientras que en este caso forma un enlace simple y además está cargado con una carga negativa neta. Entonces vemos de vuelta que tenemos 4 átomos en total, 2 átomos de oxígeno conectados a un átomo de carbono central, uno conectado mediante una unión simple con una carga negativa y otro con una unión doble, y en la otra estructura al revés, el átomo negro formando el enlace doble y el átomo rojo formando la unión simple y soportando la carga negativa. Nuevamente vemos dos estructuras que son equivalentes o homólogas entre sí, pero que son diferentes porque si marcamos a uno de los átomos de oxígeno o a los dos, veremos que la disposición la distribución electrónica y el patrón de enlaces que forma cada uno de los átomos va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este tipo de compuestos? Vemos que no pueden ser ni el benceno ni el ion formiato representados con una única fórmula. Necesitamos al menos dos fórmulas, acá lo vemos, para poder representar la estructura real del compuesto. Entonces, ninguna de las dos va a representar por sí sola la estructura real. Las dos simultáneamente lo van a hacer. Cada una de esas estructuras se conoce como estructuras de resonancia, formas resonantes o formas canónicas, ¿sí? Y dichas estructuras no corresponden a sustancias químicas diferentes. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Las estructuras resonantes son dos maneras de representar la misma especie química. No cambia el patrón de uniones sigma, solamente lo que estamos representando es una distribución diferente de los electrones pi que por existir resonancia pueden moverse libremente en la molécula. Y ninguna de las formas de resonancia es mejor que otra para describir la distribución electrónica. En este caso, en este caso en particular, ambas representan simultáneamente la molécula o ion real. ¿Sí? Es decir, que las propiedades del ion real van a poder ser explicadas teniendo en cuenta ambas estructuras en particular. Y esto lo entenderemos un poco más adelante cuando continuemos con la clase. Para poder dibujar estructuras resonantes tenemos que tener algunas cuestiones importantes. Entonces, de vuelta, las estructuras resonantes son fórmulas diferentes que representan a una misma especie química. Por lo tanto, ninguna de las dos o las que existan va a representar por sí sola la estructura real de tal especie. Esto no significa que haya alguna que se contribuya más o se parezca más a la estructura real. Esto lo veremos más adelante. Para indicar que dos estructuras o dos fórmulas son estructuras resonantes entre sí, vamos a usar en química una nueva flecha que se llama flecha doble o flecha de resonancia. ¿Sí? Que es una flecha que tiene una doble cabeza, una cabeza hacia la izquierda y una cabeza completa hacia la derecha. Y para que exista resonancia, la molécula ion debe tener, como dijimos antes, al menos 3 o más orbitales p paralelos y consecutivos. Y la hibridación de los átomos que aporten orbitales p puede ser siempre sp2 o sp, pero nunca sp, debido a que en este caso no habrá orbitales p disponibles para aportar al sistema conjugado
y por lo tanto los electrones no podrán deslocalizarse cuando el átomo tenga esta hibridación. Bueno, entonces tratemos de analizar qué ocurre con las estructuras resonantes del ion formiato. En esta molécula tenemos dos átomos de oxígeno y el átomo de carbono que poseen hibridación sp2. Significa que los tres átomos, los dos de oxígeno, el carbono y el hidrógeno, junto con el carbono, estarán incluidos en el mismo plano trigonal, ¿sí? Cada átomo de carbono y de oxígeno aportará una orbital p, que es lo que se observa en estos dos modelos de orbitales p, que podrán disponerse espacialmente paralelos y consecutivos, por lo tanto podrán solaparse de manera parcial. Esto dará lugar a que los átomos que formen los enlaces pi, los que forman las uniones dobles, tengan que tener cada uno en su orbital p al menos un electrón, ¿sí? Es decir, para que se forme la unión doble carbono-oxígeno, el enlace pi requeriría que cada uno de estos átomos que participan en la unión, el carbono y el oxígeno, tengan en su orbital p un electrón, de manera tal que al solaparse completen los dos electrones del enlace pi. Lo mismo ocurre en el caso de la unión carbono-oxígeno doble, que se representa en este modelo aquí a la derecha. El átomo de oxígeno con la carga negativa, tanto en esta estructura como en esta estructura, lo que va a tener es un orbital p que va a estar lleno. Esto se ve a que los 8 electrones de valencia de ese átomo de oxígeno van a estar distribuidos de la siguiente manera. Un electrón va a estar participando de una unión sigma sp2 carbono-carbono junto con el electrón que aporta el carbono. Dos pares de electrones libres que no están representados en este modelo, en este oxígeno, estarán dispuestos en orbitales sp2. Y finalmente tendremos un par de electrones que va a estar ocupando el orbital p no hibridado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la carga negativa resultante sobre el oxígeno es consecuencia de tener un orbital p que está lleno, ¿sí? Entonces, esto es interesante porque estas estructuras nos permiten explicar propiedades experimentales de esta molécula, ¿sí? Experimentalmente se sabe que los enlaces carbono-oxígeno son completamente equivalentes y tienen la misma longitud, miden 1,27 Armstrong. Sin embargo, un enlace carbono-oxígeno aislado mide 1,20 Armstrong, es un poco más corto, y un enlace simple carbono-oxígeno es más largo, mide 1,4 Armstrong. ¿Cómo podemos explicar que la longitud sea intermedia? Bueno, justamente lo podemos explicar porque los enlaces carbono-oxígeno no son ni simples ni dobles. Ninguna de las dos estructuras de resonancia por sí solas va a poder permitir representar la estructura real de la especie química, es lo que habíamos dicho anteriormente. Justamente para poder dar cuenta de la estructura real necesitamos de ambas estructuras en simultáneo, y de ahí surge el concepto de resonancia. La estructura real emerge o es resultado de la resonancia de las distintas estructuras electrónicas que llamamos formas resonantes. Y lo que vemos en este caso es que la especie real es una especie en la que los electrones están deslocalizados, por lo que no pueden ser fehacientemente representados en esta posición o en esta posición, ¿sí? Es decir, que van a estar moviéndose de un lado para el otro y por lo tanto estos enlaces que están representando como simples y dobles en realidad son parcialmente dobles o parcialmente simples. A esta estructura o a la especie real, que no está representada por ninguna de estas dos estructuras de resonancia, se la conoce como híbrido de resonancia. Se trata de una especie que no puede ser representada con una única fórmula de Lewis, ¿sí? Acá debajo mostramos tres maneras de representar el híbrido de resonancia. Lo que se muestra es con línea punteada que estos enlaces carbono-oxígeno pueden ser simples o parcialmente dobles. La carga negativa va a estar deslocalizada en toda esta región, por eso se puede poner entre corchetes a la estructura con la carga negativa indicada aquí arriba, se puede poner una carga negativa indicada cerca de esta línea que está punteada, que representa a los electrones pi que están deslocalizados, o podemos indicar que cada átomo de oxígeno está soportando la mitad de la carga, por eso ponemos un medio de la carga negativa sobre cada uno de los átomos de oxígeno, ¿sí?
La línea punteada lo que está indicando es que esos enlaces son justamente, no son ni simples ni dobles, sino que son parcialmente dobles. Entonces, lo que tenemos que aprender a hacer es a formular estructuras resonantes, es decir, cómo representamos, cómo mostramos que esos electrones pi se pueden deslocalizar en la molécula o en el ion. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que los electrones se mueven en zonas de deslocalización electrónicas o zonas de resonancia, y que son los que se mueven son los electrones pi y no los sigma. Entonces, para comenzar a dibujar estructuras resonantes, lo primero que tenemos que hacer es dibujar la estructura inicial, la flecha doble de resonancia, y seguido dibujar solamente el esqueleto de uniones sigma. Es decir, no dibujamos ni los enlaces dobles ni las cargas negativas. El paso que sigue es tratar de describir cómo se mueven los electrones pi, es decir, representar lo que llamamos movimiento de electrones. Es decir, el modo en el que se van a mover o distribuir los electrones pi para formar nuevas uniones pi y nuevas cargas, ¿sí? Esos movimientos son representados con una nueva flecha, que denominamos flecha curva. Hay una flecha que se llama flecha completa o con cabeza completa, que permite describir movimiento de pares de electrones, y otra que se llama media flecha, hemiflecha o flecha curva con una media cabeza, que indica el movimiento de un solo electrón. En general vamos a utilizar este tipo de flechas para mostrar estructuras resonantes porque permite describir estructuras resonantes más estables. ¿Y qué es lo que representa esta flecha? Bueno, esa flecha curva la vamos a dibujar de manera tal de indicar que el inicio de la flecha es la región en la cual parten los electrones, desde donde se van a mover, y que la cabeza indica hacia dónde en dónde terminan los electrones, es decir, cuál es el lugar en el que se mueven. Cómo se van a mover esos electrones siempre de zonas ricas hacia zonas pobres en electrones, zonas deficientes en electrones. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque no vamos a poder dibujar esas flechas curvas en cualquier dirección y sentido. Entonces, las flechas curvas se dibujan sobre la estructura de partida para indicar cómo se moverán los electrones pi o p. Sobre la nueva estructura vamos a dibujar solamente los nuevos enlaces dobles y la posición de las cargas, en este caso negativas. Ahora bien, ¿de dónde parten los electrones en este movimiento de electrones? ¿De qué parte del anión van a comenzar a moverse? Bueno, tenemos que tener en cuenta que los electrones, como dijimos, se van a mover de zonas ricas a zonas deficientes en electrones. Entonces, una clave una punta para poder arrancar a hacer estos movimientos es tener en cuenta las pistas que nos da el principio de exclusión de Pauli. Recordemos que un orbital no puede estar ocupado por más de 2 electrones. Por lo tanto, los electrones tenderán a moverse de manera tal de desocupar orbitales completos y ocupar orbitales incompletos o vacíos, ¿sí? Es decir, que si un orbital P está lleno, los electrones no van a poder llegar a ese lugar porque ya está completo. Es decir, que un orbital P lleno va a ser en realidad un punto de partida para el movimiento de electrones y no al revés. Entonces, los electrones siempre se mueven de zonas ricas a zonas deficientes en electrones, y por ello las flechas curvas siempre se dibujarán comenzando de un enlace doble, pares de electrones libres y cargas negativas. Nunca comenzaremos a dibujar la flecha curva a partir de una carga positiva. Esto que ahora nos sirve para dibujar estructuras de resonancia, más adelante también nos servirá para poder describir cómo reaccionan las sustancias orgánicas, ¿sí? Entonces, como dijimos, volvamos al caso del ion formiato, los electrones van a comenzar a moverse desde el átomo de oxígeno con la carga negativa, ¿sí? Entonces, si tenemos esta estructura, la primera estructura resonante, los electrones comenzarán a mover de la carga negativa. ¿Y cómo lo vamos a escribir? Con una flecha curva que parte de la carga negativa, que representa el orbital P completo. Ese par de electrones se va a mover hacia una nueva posición que es la unión carbono-carbono. Es decir, lo que estoy indicando con la flecha es que ese par de electrones localizados sobre el átomo de oxígeno pasarán a formar una nueva unión doble carbono-oxígeno.
Y el enlace pi carbono-oxígeno anterior, es decir, el que se muestra en esta estructura, se va a tener que romper de manera tal que los electrones se concentren en el nuevo átomo de oxígeno. Pensemos que hasta ahora el átomo de carbono tiene su octeto completo. Si formamos una nueva unión doble en esta posición, el carbono pasaría a formar 5 enlaces, tendría 10 electrones de valencia y eso no es posible debido a que el carbono no puede expandir su octeto. Por lo tanto, para formar una nueva unión doble en esta posición, debemos romper la unión pi de esta posición y concentrar los electrones, mover los electrones hacia el oxígeno. Y este movimiento es posible debido a que en el orbital p hay lugar para albergar un par de electrones. Es decir, que un primer movimiento va en este sentido para indicar que el par de electrones pi de este átomo de oxígeno que están ubicados en el orbital p van a formar una nueva unión pi entre estos dos entre este átomo de carbono y el átomo de oxígeno, y esta otra segunda flecha en azul lo que me va a indicar es que la unión pi se va a romper y el par de electrones de la unión pasarán a concentrarse en el átomo de oxígeno. ¿Sí? Usamos flechas completas para indicar que se están moviendo dos electrones a la vez. Entonces la nueva estructura, la estructura resonante resultante, va a tener la unión pi en esta posición, ¿sí? Que es consecuencia de este movimiento de electrones indicado con la flecha roja, y la carga negativa va a ser resultado de la ruptura de la unión pi y el movimiento de esos electrones hacia el átomo de oxígeno. Entonces, ambas estructuras, como dijimos desde el principio, son equivalentes o homólogas. ¿Por qué? Porque tienen la misma distribución de enlaces y de cargas. Siempre tenemos un átomo de oxígeno conectado a un carbono con una unión simple con una carga negativa y otro formando una unión doble y sin carga. ¿Sí? La diferencia está en que el átomo que participa en cada caso de esas uniones es distinto. En este caso, el átomo de oxígeno tiene una carga negativa y acá no tiene carga, y acá forma una unión simple y acá forma una unión doble. Decimos que dos estructuras son equivalentes porque si marcáramos isotópicamente ese carbono, por ejemplo, pusiéramos una variedad de carbono que fuera, por ejemplo, carbono, de oxígeno, como oxígeno 18 en vez de poner oxígeno 16, que es el isótopo más abundante de la naturaleza, podríamos poder diferenciar esas dos estructuras entre sí. Entonces, para terminar, para indicar que esas estructuras son resonantes, además de dibujar la flecha doble entre esas estructuras, las encerramos en corchetes para indicar que justamente ninguna por sí sola representa la estructura real del ion. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que las estructuras de resonancia debemos mantener constante. Primero, el número de uniones sigma. Por eso partimos dibujando, para poder representar la nueva estructura resonante, el esqueleto de uniones sigma. Y segundo, lo importante es que la carga neta de la especie se mantenga constante. Es decir, que si en este caso el anión tenía una carga negativa, una carga -1, la nueva estructura resonante tendrá que tener la misma carga. Porque no estamos cambiando la especie química o la entidad molecular es la misma, es un anión. Por lo tanto, su carga formal debe continuar siendo, su carga neta debe continuar siendo la misma y tiene que ser -1. En el caso de ser moléculas, la carga neta tendrá que ser 0, y si fueran cationes tendrá que tener una carga neta positiva. Vamos a ver más adelante que pueden existir ejemplos de iones y moléculas en los que exista lo que se llama separación de cargas. A pesar de que la molécula o ion, pensemos más en una molécula, en caso en que la molécula sea neutra, pueden los electrones distribuirse de manera asimétrica y generar cargas parciales positivas y negativas en distintas partes de esa molécula. Que es un poco lo que se muestra, por ejemplo, en estas estructuras que están representadas aquí para la etenamina o vinilamina. ¿Sí? Veamos que en este caso tenemos 3 átomos, 2 de carbono y 1 de nitrógeno, los 3 con orbitales p paralelos y consecutivos.
El nitrógeno tiene una hibridación sp2 por estar conectado al carbono sp2 y además para poder generar una zona de resonancia en la molécula. Si fuera sp3 no podría haber deslocalización electrónica. Y lo que sabemos es que forma una unión sigma con el carbono, dos uniones sigma con los hidrógenos, utilizando para ello sus orbitales híbridos sp2, y el par de electrones libres estará ubicado en un orbital p, que es lo que mostramos en este modelo de orbitales p aquí abajo. Esos electrones se van a mover ¿en qué dirección? Se van a mover de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque el orbital p del nitrógeno ya está completo. Es decir, que el movimiento de electrones que vamos a poder describir va a ser el siguiente. Ese par de electrones va a poder formar una unión doble carbono-nitrógeno, que es lo que se muestra aquí en rojo, y un segundo movimiento de electrones va a ser la ruptura en la unión pi, carbono-carbono, para concentrar los electrones en el carbono del extremo. Y esto es lo que representa este modelo aquí abajo, ¿no? Ese orbital p del carbono que tiene la carga formal negativa, en realidad tiene un orbital p completo, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que vamos a tener dos estructuras de resonancia que, a diferencia de lo que ocurría con el ion formiato, no son equivalentes. Vamos a tener una estructura con cargas positivas y negativas y una estructura que es completamente neutra, ¿sí? En los dos casos vamos a tener átomos completando los octetos, ¿sí? En este caso vamos a tener átomos de nitrógeno con 1, 2 uniones carbono-nitrógeno y dos uniones con el hidrógeno, por lo tanto tiene 4 pares de electrones compartidos, es decir, 8 electrones. Y en el caso del carbono tenemos 3 uniones sigma con una con el carbono, 2 con el hidrógeno, es decir, 6 electrones compartidos y un par de electrones en el orbital p, es decir, que el carbono también completa el octeto en el caso del carbono del extremo. Lo que varía es que en este caso tenemos separación de cargas, es lo que habíamos comentado anteriormente. La molécula es neutra, la carga neta de la molécula es 0 en este caso, y en este caso también, porque tengo una carga positiva y una negativa, pero la sumatoria de cargas sigue dando 0. La diferencia está en que ahora tengo una carga positiva y una carga negativa. Esto va a hacer que esta especie sea menos estable que la que no tenga separación de cargas. Entonces, en ambas estructuras, como dijimos, vamos a tener la misma carga neta, que es 0, el mismo número de uniones sigma y uniones pi, todos los átomos completan los octetos, lo que diferencia una estructura de la otra es la separación de cargas. Y en este caso, cuando haya separación de carga, vamos a tener una estructura que va a ser menos estable. Por lo tanto, el híbrido de resonancia o la molécula real se va a parecer menos a esta estructura de la derecha que a la estructura de la izquierda. Es decir, que la estructura real se parece un poco más a esta estructura que a esta que está dibujada a la derecha. Analicemos entonces, en este caso de vuelta, estas estructuras no son equivalentes u homólogas, sino que son estructuras que tienen distinta estabilidad. Como dijimos recién, el contribuyente mayoritario a la estabilidad de la molécula va a ser la estructura de la izquierda, justamente porque no tiene esa separación de cargas, y por ende la estructura real del compuesto se va a parecer más a la estructura resonante de la izquierda que a la de la derecha. Analicemos otro ejemplo, por ejemplo el caso de la acroleína o propenal, ¿sí? Para esta sustancia podemos dibujar dos estructuras resonantes, ¿sí? Una generando movimientos de electrones de izquierda a derecha, que son los que se dibujan en líneas rojas, rompiendo uniones pi para formar una nueva unión pi en el medio y generando cargas positivas y negativas en el átomo de oxígeno y en el átomo de carbono, y haciendo lo mismo pero en el sentido contrario, es decir, moviendo electrones de derecha a izquierda, generando una carga positiva en el carbono y una carga negativa sobre el átomo de oxígeno. Lo que va a ocurrir es que si hacemos el movimiento que se muestra, si hacemos un movimiento de electrones que se representa en azul para llegar a la estructura de la izquierda, lo que va a ocurrir es que va a quedar el orbital p vacante o vacío, por eso queda con una carga formal positiva ese átomo de carbono, y el orbital p del oxígeno va a quedar lleno. Es decir, que este átomo de carbono no va a estar completando su octeto, va a tener 6 electrones de valencia,
mientras que el átomo de oxígeno va a estar completando su octeto. En la estructura resonante de la derecha, en cambio, la que está representada aquí con el movimiento de flechas en rojo, vamos a tener una situación contraria. El átomo de oxígeno va a estar con su orbital p vacío y por lo tanto no completa el octeto, mientras que el carbono de este extremo con la carga negativa va a estar completando el octeto, y en ambos casos vamos a tener una unión pi en la posición central, ¿sí? entre los carbonos que están en el medio de la molécula. Entonces, lo que vamos a tener nuevamente son tres estructuras que no son equivalentes homólogas, sino que son distintas entre sí. Vamos a tener la estructura central, que es la más estable de todas porque tiene todos los octetos completos, y luego vamos a tener dos estructuras que son menos estables. Una que tiene carga negativa sobre el átomo de oxígeno, que completa su octeto, y otra que completa el octeto en el carbono y por lo tanto tiene la carga negativa sobre el carbono. Ahora, de estas dos estructuras que tienen un átomo sin completar el octeto, en este caso el carbono y en este caso el oxígeno, van a ser ambas menos estables que la que tiene mayor cantidad de enlaces y más octetos completos, pero además entre sí no van a tener la misma estabilidad. No van a tener la misma estabilidad justamente porque en este caso tenemos un átomo de oxígeno que soporta una carga negativa y acá tenemos un átomo de carbono que soporta la carga negativa, eso por un lado, y por otro lado, en este caso tenemos el átomo más electronegativo completando su octeto y en este caso el átomo más electronegativo no lo completa. Por lo tanto, entre estas dos estructuras, la más estable va a ser aquella que complete el octeto en el átomo de oxígeno y aquella en la que la carga negativa esté localizada en el átomo más electronegativo. En cambio, la menos estable será la que tenga el átomo más electronegativo sin completar su octeto y tenga la carga positiva sobre el átomo más electronegativo, que eso no es estable. Entonces es importante que el átomo más electronegativo sea el que soporte la carga negativa, pues justamente va a ser el que va a tener mayor tendencia a atraer electrones y de esa manera estabilizar mejor la carga negativa. Nuevamente, en este caso, para la acroleína, las estructuras no son equivalentes homólogas, sino que son las tres diferentes entre sí y tienen distinta estabilidad, siendo la más estable la del medio, la que tiene mayor cantidad de enlaces y no hay separación de carga, y menos estable la de los extremos, que tienen menor cantidad de enlaces, mayor separación de carga y además no tiene átomos, al menos uno, que no completa sus octetos. Analicemos ahora el caso de la fenilamina o anilina, ¿sí? La anilina tiene una primera estructura, que es una estructura en la que se pueden mover tres enlaces dobles en simultáneo para cambiar la posición de los dobles enlaces. Estas estructuras las llamamos estructura de Culebra, esto lo veremos más adelante para el caso de benceno, y luego podemos dibujar estructuras que involucren al menos tres átomos, ¿sí? Al nitrógeno, al carbono y otro carbono, ¿sí? El nitrógeno tiene una hibridación sp2 por estar conectado a un carbono sp2, forma tres uniones sigma, dos con hidrógeno y una con carbono, y el orbital p va a estar ocupado por un par de electrones. Este par de electrones va a poder bajar, se va a poder mover hasta esta posición para formar un enlace pi, y el enlace pi que estaba en la estructura inicial va a tener que romperse para formar una carga negativa o concentrar esos electrones en el átomo de carbono que está representada aquí. Si seguimos con los movimientos de electrones, vamos a tener que tomar nuevamente tres átomos de carbono para generar un sistema de al menos 3 orbitales p paralelos y consecutivos. La carga negativa se transformará en un nuevo enlace doble y el enlace pi se romperá y el par de electrones se moverá para concentrarlos en el carbono de este extremo. Y así podemos seguir moviendo los electrones hasta llegar a una estructura en la cual la carga negativa se transforma en una nueva unión pi, carbono-carbono, y el par de electrones de la unión pi vuelven a concentrarse como un par de electrones libres en el átomo de nitrógeno, ¿sí? En este caso vamos a tener nuevamente
pares de electrones libres en el nitrógeno que participan de la resonancia, no solamente la resonancia propia del anillo bencénico o del anillo fenílico, sino que además vamos a tener una resonancia en la que participa el átomo de nitrógeno, y esto lo mostramos con las flechas que están dibujadas en azul, donde mostramos justamente que el par de electrones libres del nitrógeno pueden ingresar al anillo por resonancia, pueden deslocalizarse en el anillo por resonancia. Y de las estructuras que hemos dibujado vamos a tener dos calidades de estructuras. Las dos primeras van a ser las más estables porque no tienen separación de cargas y tienen la mayor cantidad de enlaces. Y luego vamos a tener tres estructuras que entre sí van a ser de estabilidad similar. Algunas dos van a ser equivalentes entre sí y más estables porque tienen las cargas positivas y negativas más cercanas en el espacio. Y una menos estable que va a tener más alejadas entre sí las cargas negativas y positivas. ¿En qué se diferencian de la estructura inicial? Que si bien tienen la misma cantidad de uniones múltiples, tenemos en los 5 casos, tenemos 1, 2, 3 uniones pi, o enlaces pi dibujados, tenemos separación de cargas y eso hace que estas tres estructuras sean menos estables. En todas las estructuras de resonancia, para la anilina, los átomos completen el octeto. ¿Por qué? Porque pensemos en este átomo de carbono. Este átomo de carbono está unido a 1, 2 átomos de carbono y a un hidrógeno que nos está dibujando. O sea, forma 3 uniones sigma, comparte 3 pares de electrones, 6 electrones, más un orbital p que está lleno, que está representado con esta carga negativa. En total tiene un octeto completo. Lo mismo pasa para el nitrógeno. El nitrógeno forma 1, 2 uniones con el carbono, más 2 uniones con el hidrógeno. En total comparte 8 electrones completando su octeto. Todas las especies, todos los átomos de todas las estructuras resonantes completan sus octetos, pero estas tres estructuras son menos estables por tener separación de carga. Entonces, bueno, a modo de resumen, las estructuras resonantes van a ser más estables para una especie química cuando, en primer lugar, todos los átomos o la mayor cantidad de átomos completen los octetos. Ese es el primer criterio que tenemos que tener en cuenta siempre para poder identificar qué estructura de resonancia es más estable. En segundo lugar, y que está ligado a lo primero, que tenga la mayor cantidad de enlaces, ¿sí? Para poder mantener la mayor cantidad de octetos completos tenemos que estar compartiendo la mayor cantidad de enlaces con los átomos que forman parte de esa entidad molecular. Que tenga la menor separación de cargas posibles, ¿sí? Y lo otro importante es que en el caso de existir separación de cargas, las cargas negativas estén sobre los átomos más electronegativos y las cargas positivas sobre los átomos menos electronegativos. Entonces, analicemos un poco esto que acabamos de decir para el furano, ¿sí? En el furano es una molécula que tiene 5 estructuras de resonancia. Hay una que es particularmente más estable, que es la estructura A, que es el contribuyente mayoritario de la estabilidad del compuesto, que es justamente más estable. ¿Por qué? Porque tiene la mayor cantidad de octetos completos. En realidad, todas las estructuras tienen sus octetos completos, todas tienen la misma cantidad de enlaces, pero la diferencia está que esta estructura A diferencia de las demás, no tiene separación de cargas, ¿sí? Entre las estructuras B, C, D y E, no todas son iguales entre sí. Vemos que la estructura B es homóloga o equivalente a la estructura D, porque tiene las cargas positivas y negativas sobre los mismos tipos de átomos, carbono y oxígeno, y están a la misma distancia entre sí. Y la estructura C y E tienen las dos cargas positivas y negativas vecinas o adyacentes, por lo tanto también son homólogas. Entonces vamos a tener estructuras homólogas que son C y E y B y C, y el orden de estabilidad va a ser el siguiente. La estructura que no tiene separación de cargas va a ser la más estable, luego seguirá el par de estructuras C y E que tienen la carga positiva y la carga negativa vecinales, por lo tanto la atracción de cargas de signo opuesto va a ser más eficiente y por ende esas estructuras van a ser más estables. Y por último vamos a tener las estructuras B y D,
que van a ser las menos estables porque tienen la separación de carga mayor. Van a estar las cargas, no solo hay separación de cargas, sino que además están más alejadas en el espacio y por lo tanto la atracción de cargas es menor. Entonces, vamos a hacer un resumen de cómo ir dibujando estructuras de resonancias que nos puede servir para poder dibujar estructuras de resonancias en cualquier compuesto. Siempre que queramos entonces dibujar estructuras resonantes, tenemos que comenzar por representar la estructura de partida, la flecha doble de resonancia y un esqueleto de uniones sigma de la estructura que nosotros queremos representar, ¿sí? Si ustedes se fijan, las uniones dobles, en este caso, de esta molécula que tiene 1, 2, 3 orbitales, dobles enlaces que están conjugados, tienen en total 6 orbitales p paralelos y consecutivos, ¿sí? No lo estoy representando en la nueva estructura. Lo que tenemos que hacer ahora es seleccionar los átomos que van a participar de la resonancia. Van a participar en total 4. Para poder dibujar la estructura resonante voy a tener que romper una unión pi y mover esos electrones y representar ese movimiento de electrones con la flecha curva. Voy a tener que romper una unión pi para formar un nuevo enlace pi entre estos dos carbonos y romper esta unión pi para concentrar los electrones de esa unión doble carbono-oxígeno sobre el átomo oxígeno. ¿Sí? En este caso, esas estructuras van a tener que involucrar siempre entre 3 o más átomos porque tenemos que mostrar qué es localización electrónica y para eso necesitamos un sistema de 3 o más orbitales pi paralelos y consecutivos. En este caso, ese movimiento de electrones involucra 4 átomos y estamos representando 2 movimientos de electrones con 2 flechas curvas, una flecha por cada movimiento. Entonces, lo que sigue es dibujar la porción de la molécula que no participa de ese movimiento de electrones tal cual como está. Es decir, que este doble enlace al extremo que no va a participar de estos movimientos de electrones no se va a mover de ese lugar, ¿sí? Va a quedar representado de la misma manera que en la estructura inicial. Y luego lo que vamos a tener que hacer es dibujar la nueva posición de los enlaces múltiples y las cargas. Si genero un doble enlace entre este y este carbono, debido al movimiento de electrones, este que está aquí, voy a tener que romper esta unión pi y concentrar los electrones en el oxígeno. Eso va a dar lugar a la formación de una carga negativa sobre el oxígeno. Ahora, como la carga neta de la especie química se mantiene constante porque lo único que estamos haciendo es mover electrones pi, si generamos una carga negativa en este extremo, en donde terminan los electrones, en el carbono del cual parten los electrones se va a generar una carga positiva debido a que el orbital p va a quedar vacío. Entonces, si queremos continuar dibujando estructuras resonantes, tenemos que repetir nuevamente los pasos anteriores, pero comenzar por la última estructura y mover los electrones en la misma dirección. Esto es importante. Tenemos que intentar, si movemos electrones en un sentido de izquierda a derecha, como venimos haciendo con las flechas azules, si quiero dibujar una nueva estructura resonante, tengo que dibujar una nueva flecha en la nueva estructura para poder dibujar la última estructura que se muestra aquí a la derecha. En este caso lo que voy a dibujar es con la flecha roja, es indicar el que este doble enlace va a cambiar de posición para formar un doble enlace entre estos dos carbonos y ahora el que va a quedar vacante no va a ser el orbital p de este carbono que tiene la carga positiva, sino el carbono del extremo que tiene ahora un orbital p vacío o sin electrones. Y por último, recordemos dibujar los corchetes para poder indicar que esas estructuras son resonantes. ¿Qué ocurre con el benceno? Vamos a analizar el caso particular de esta molécula. La molécula de benceno se caracteriza por ser un compuesto que es cíclico, insaturado, es decir, que no forma uniones simples carbono-carbono, carbono-hidrógeno, sino que el carbono completa su valencia formando enlaces múltiples con otros carbonos y que tiene la particularidad de ser sumamente estable, y esto lo sabemos debido a que experimentalmente resulta ser menos reactivo que otros compuestos insaturados similares como los alquenos, los compuestos que tienen
dobles enlaces carbono-carbono y que poseen una estructura de cadena abierta o que son acíclicos, o incluso compuestos cíclicos pero que no tienen tantos enlaces múltiples como los que podemos representar en el benceno. Presenta dos estructuras de resonancia que son completamente homólogas, en la que existen tres enlaces conjugados de modo tal que la resonancia se extiende en todo el anillo. Toda la molécula, ¿sí?, participa de la resonancia, es decir, que los electrones pi se están deslocalizando en todo el anillo. Y lo interesante de esta molécula es que experimentalmente sabemos por el patrón de difracción de rayos X es que todos los enlaces carbono-carbono del benceno, al igual que las uniones carbono-hidrógeno, son equivalentes entre sí. En particular se sabe que las uniones carbono-carbono miden 1,39 Armstrong, ¿sí? ¿Sí? Es decir, que esas uniones simples, o esas uniones carbono-carbono, perdón, no son ni simples ni dobles, nuevamente son parcialmente dobles o parcialmente simples, ¿sí? En el caso del benceno, podemos dibujar dos estructuras principales, que son estas, en las que se muestran los dobles enlaces alternados, que se conocen como estructuras de Kekulé, en honor a Friedrich August Kekulé, que fue un químico alemán, que fue el primero en postular una estructura, una fórmula estructural para el benceno, mucho antes de que existiera información experimental o el patrón de difracción de rayos X para esta molécula, ¿sí? Entonces, el híbrido de resonancia para la molécula de benceno lo podemos representar de esta manera, como una estructura hexagonal de enlaces sigmas, con un círculo en el centro que que representa los electrones pi que se están deslocalizando, o con una línea circular con un círculo punteado que nuevamente muestra o da cuenta de esos electrones pi que se mueven libremente en el anillo. Este compuesto se caracteriza por tener entonces un sistema de 6 orbitales p paralelos y consecutivos que se disponen ortogonalmente al plano de las uniones sigma. La molécula es plana, ¿sí? Y cada uno de los orbitales p de esta molécula aporta un electrón al sistema. Es decir, que esos orbitales van a poder solaparse para formar una única nube pi, donde los electrones van a poder moverse libremente. El hecho de que la conjugación esté extendida a toda la molécula, se dice que esta molécula tiene una resonancia extendida o conjugación extendida en toda la molécula, es lo que puede explicar su elevada estabilidad. Entonces, estos compuestos que son cíclicos, que tienen conjugación extendida en toda la molécula, se caracterizan por ser sumamente estables, se los denomina aromáticos. Y para que sean aromáticos deben cumplir con al menos tres criterios. En primer lugar, que sean cíclicos, que esté constituido por átomos con hibridación sp2, es decir, que la molécula pueda ser plana para disponer de orbitales p paralelos y consecutivos en toda la molécula. Y lo otro que se debe cumplir es una regla empírica que se conoce como regla de Huckel, que estipula que el número de electrones pi del sistema aromático tiene que ser igual a 4n más 2 para todo n natural distinto de 0. Es decir, que el número de electrones pi va a poder ser 6, 10, 14, 18. ¿Sí? Si nosotros reemplazamos n por 1, 1 por 4, 4, más 2 me da 6 electrones. Si n vale 2, 2 por 4, 8, más 2, 10 electrones, y así sucesivamente para cualquier número natural distinto de 0. Entonces, analicemos algunos casos para identificar si los compuestos son aromáticos o no. Bueno, en el caso del hexatrieno, tiene 3 uniones dobles, tengo 3 átomos con hibridación sp2, que están 3 dobles enlaces que están conjugados, tengo un sistema de 6 orbitales p paralelos y consecutivos, cada átomo de carbono aporta un orbital p con un electrón, es decir que se satisface la regla de Huckel, pero que no cumple esta molécula es que no es cíclica, por lo tanto no es aromática. Al ser un compuesto lineal no va a ser aromático. En este caso, en el pirano, sí tenemos un compuesto cíclico, tenemos
1, 2, 3, 4, 5 átomos con hibridación sp2, los átomos de carbono que participan de la unión doble y el átomo de oxígeno que también tiene una hibridación sp2. Sin embargo, el carbono que en este caso está numerado como 4 es un carbono sp3. Forma dos uniones simples con los carbonos y dos uniones simples con hidrógenos que nos están mostrando que están implícitos en esta estructura, en esta fórmula estructural esquelética. Entonces, en este caso, este átomo sp3 genera una discontinuidad en la nube pi que impide que la resonancia se extienda en toda la molécula. Y por lo tanto, el compuesto no es aromático. ¿Sí? Tenemos dos casos de sustancias. En un caso, una sustancia que tiene una estructura molecular lineal y en otro caso cíclico, pero con un átomo con hibridación sp3, ninguna de las dos va a ser aromática. Analicemos ahora el caso del furano. El furano es un compuesto cíclico, tiene todos sus átomos con hibridación sp2, 4 átomos de carbono sp2, que forman dos uniones dobles carbono-carbono, y un átomo de oxígeno también con hibridación sp2. Este átomo de oxígeno forma dos uniones sigma, carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-oxígeno, ¿sí? Y cuenta, como ya sabemos, el oxígeno con 6 electrones de valencia. Para formar las uniones sigma sp2, sp2, carbono-oxígeno, tendrá que disponer de un electrón en cada uno de esos dos orbitales para poder solaparlos con los orbitales sp2 de los carbonos vecinos y formar las uniones sigma carbono-oxígeno. Los dos pares de electrones restantes se ubicarán uno en un orbital p y otro en un orbital sp2. Es decir, que de los dos pares de electrones, uno estará alojado en un orbital sp2 y no participará de la localización electrónica por resonancia, mientras que el otro, el par de electrones ubicado en el orbital p, podrá deslocalizarse, participará de la resonancia. Entonces, tenemos un compuesto cíclico, todos los átomos tienen orbitales p paralelos y consecutivos, la molécula va a ser plana para poder optimizar el solapamiento de orbitales p, y el átomo de oxígeno aporta 2 electrones pi, ¿sí?, a los 4 que aportan los 4 átomos de carbono. Cada uno de los átomos de carbono aporta un electrón pi. Uno de este carbono más uno de este carbono, que forman una unión pi entre estos dos carbonos, otro de este carbono más otro de este carbono, que forman la segunda unión pi, más los otros dos disponibles del orbital p, completan 6 electrones y satisfacen la regla de Joule. Cumpliéndose estos tres requisitos, podemos decir que el furano es un compuesto aromático y es lo que se observa experimentalmente. El furano es un compuesto particularmente estable y que no reacciona como otros, como el caso del pirano. Tiene mucha menor reactividad. Analicemos ahora qué pasa en la pirina. La pirina tenemos un compuesto que es similar al benceno, pero en el cual se reemplaza un átomo de carbono por un átomo de nitrógeno. El átomo de nitrógeno se conecta a dos átomos de carbono mediante uniones sigma y a uno mediante una unión pi. Es decir, que para formar las uniones sigma, ese nitrógeno, que es sp2, va a tener que contar con un electrón desapareado en esos orbitales atómicos para solaparlos con los orbitales sp2 del carbono y formar las uniones sigma, carbono-nitrógeno, sigma, sp2-sp2. De los 5 electrones de valencia disponibles en el nitrógeno, 2 van a formar las uniones sigma, un par de electrones va a estar ubicado en un orbital sp2 y el electrón restante va a estar en el orbital p para poder formar la unión pi carbono-nitrógeno. ¿Sí? Es decir, que el par de electrones libres del nitrógeno, en este caso, a diferencia de lo que ocurría con el oxígeno antes, no va a estar ubicado en un orbital p, sino que va a estar ubicado en un orbital sp2. ¿Sí? Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque no siempre los pares de electrones libres van a estar ubicados en orbitales p. En este caso van a estar ubicados en un orbital híbrido. Por lo tanto, en esta molécula vamos a tener un sistema de 5 electrones pi que
para estar aportados por cada uno de los átomos de carbono de la molécula, más un electrón P más que aporta el nitrógeno. En total, nuevamente vamos a tener 6 electrones pi que cumplen con la regla de Huckel. La molécula es cíclica, todos los átomos tienen hibridación sp2, por lo tanto, el compuesto va a ser nuevamente aromático. Analicemos ahora el caso de este catión, el catión ciclopentadienilo, ¿sí? Tenemos 5 átomos de carbono, todos con hibridación sp2, incluso el carbono 1, el que se muestra aquí. Este átomo de carbono tiene una carga formal positiva, eso indica que ese orbital P está vacío, por lo tanto no aporta electrones al sistema conjugado. Es decir, que en total la molécula cuenta con 4 electrones pi. Por lo tanto, la molécula es cíclica, es plana, perdón, el catión es cíclico, es plano, todos sus átomos tienen hibridación sp2, pero no alcanza la cantidad necesaria para satisfacer la regla de Huckel. Por lo tanto, este catión, no va a ser aromático. En cambio, el anión ciclopentadienilo, ya no el catión, el anión, tiene una carga negativa sobre el carbono 1, va a tener un orbital P que está completo, ¿sí? Esa carga negativa, recordemos que representa a un carbono que va a tener un orbital P con un par de electrones, es decir, que va a ser un orbital P lleno. Entonces, este carbono va a aportar 2 electrones al sistema conjugado. Como cada átomo de carbono va a aportar el resto de los átomos de carbono, 2, 3, 4 y 5, aportan un electrón cada uno, un electrón pi para formar las uniones P, las uniones pi, ¿sí? Un orbital P con un electrón más otro orbital P con otro electrón que puedan solaparse cada uno con un electrón y formar la unión pi o el enlace pi. En total aportan 4 electrones pi que junto con el par de electrones pi o p del carbono 1 completan 6 electrones que satisfacen la regla de Huckel. Este anión es particularmente estable y se caracteriza por ser aromático. Veamos las resonancias para este anión ciclopentadienilo, ¿sí? Si comenzamos por esta estructura de resonancia en particular, veremos que la carga negativa, los pares de electrones que están en el orbital P de este carbono, van a poder moverse hasta esta posición para formar una nueva unión pi, carbono-carbono, entre estos dos carbonos, y esto dará lugar a que esta unión pi tenga que romperse y esos electrones se moverán hacia esta nueva posición que se representa con una carga negativa en esta segunda estructura. ¿Sí? Esos electrones van a poder seguir moviéndose en sentido horario, ¿sí? Con un nuevo movimiento de electrones indico que se forma este doble enlace, ¿sí? La flecha parte de la carga negativa y termina en la mitad del enlace para indicar que se va a formar la unión carbono-carbono doble en esta posición, y una segunda flecha para indicar que la unión pi se rompe y el par de electrones que está compartido entre los dos núcleos se concentra en un único átomo de carbono, generando una carga negativa en esta posición. Si seguimos dibujando estructuras resonantes, veremos que la carga negativa del anión ciclopentadienilo puede deslocalizarse en los 5 átomos de carbono del anión. Por lo tanto, cada átomo de carbono está soportando 1/5 de la carga negativa de ese anión, ¿sí? Esto permite aumentar notoriamente la estabilidad de ese anión, ¿sí? Todas las estructuras tienen la particularidad de ser homólogas o equivalentes entre sí, ¿sí? Es decir, que todas van a tener exactamente la misma energía. Entonces, por último, para terminar con la clase de hoy, vamos a analizar el otro efecto electrónico distinto al de la conjugación, que se denomina hiperconjugación. Esta hiperconjugación es un fenómeno electrónico de naturaleza transitoria que se establece en casi todas las moléculas e iones moleculares en los que pueden ocurrir solapamientos transitorios o no permanentes entre los siguientes tipos de orbitales presentes en la molécula guía. Entre un orbital sigma sp3 S enlazante con un orbital atómico P o un orbital molecular pi, que esto es importante para explicar la estabilidad de alquenos y más adelante veremos que nos sirve para explicar estabilidad de radicales libres
libres, carbocationes y carbaniones. Un orbital molecular sigma antienlazante con otro sigma enlazante. ¿Sí? Esto lo vamos a estudiar con más detenimiento cuando veamos el caso de la isomería conformacional. Y finalmente un orbital molecular no enlazante o N con un sigma antienlazante que es importante para moléculas que presentan heteroátomos. Estos tipos de solapamientos generan zonas de deslocalización electrónica que son transitorias, no son permanentes como ocurren con el caso de la conjugación, ¿sí? En lo que los electrones que ocupan los orbitales participantes de ese solapamiento podrán moverse libremente. Entonces, veamos qué es lo que ocurre en moléculas que tienen dobles enlaces. Si tenemos moléculas con dobles enlaces carbono-carbono, los electrones, los átomos de carbono sp2 que participan de doble enlace pueden estar unidos a otros átomos de carbono sp3, como ocurren, por ejemplo, en el propeno, ¿sí? En el propeno tenemos una unión carbono-carbono doble y el carbono central está conectado a un carbono sp3 que está unido a su vez a 3 átomos de hidrógeno, ¿sí? Es decir, que cuenta con 3 uniones sigma carbono-hidrógeno sp3s. Dado que las uniones sp3s, las uniones que son las uniones carbono-hidrógeno, son similares en geometría y en longitud a un orbital p o un orbital pi, los dos orbitales de este tipo que se encuentran vecinos en el espacio van a poder solaparse de manera transitoria, ¿sí? Y es lo que mostramos en este modelo de orbitales aquí abajo. Tenemos en este caso los dos átomos de carbono con sus dos orbitales p que se solapan de manera permanente para formar a partir del solapamiento lateral la unión pi, y luego vamos a tener 3 uniones sigma carbono-carbono que podrán ubicarse de manera paralela y consecutiva a ese orbital pi o a un orbital p y podrán solaparse de manera transitoria. De manera transitoria, ¿por qué? Porque el enlace carbono-carbono que conecta el carbono sp2 con el carbono sp3 puede girar libremente, tiene un giro de una rotación de 360 grados, por lo tanto la ubicación en el espacio de estos orbitales no va a ser permanente, sino que es transitoria. Cuando se solapen transitoriamente, se va a generar una zona en la que tendremos 3 densidades electrónicas, los dos orbitales p más el orbital sigma sp3s enlazante, en el cual los electrones de la unión pi podrán deslocalizarse transitoriamente. Esto va a aumentar la estabilidad de ese orbital pi y de los electrones que estén ocupando ese enlace. Entonces, solo se da entonces cuando existen enlaces carbono-hidrógenos adyacentes o vecinos a un orbital p o a un enlace pi. Cuantos más hidrógenos haya en posiciones vecinales, mayor va a ser la probabilidad de establecer esos solapamientos transitorios, es decir, que vamos a tener mayor posibilidad de que se establezca la hiperconjugación. De este modo, en el caso de los alquenos, se observa que al aumentar la hiperconjugación, aumenta la estabilidad del doble enlace debido a que los electrones pi de ese doble enlace, a pesar de estar aislados, de no poder deslocalizarse por resonancia, pueden deslocalizarse transitoriamente, distribuirse momentáneamente en más átomos gracias a la hiperconjugación. Analicemos entonces la estabilidad relativa de estos alquenos. Los alquenos que se muestran aquí abajo están ordenados según su calor de hidrogenación o su entalpía de hidrogenación. Se ve que el alqueno más estable es el que no tiene, el menos estable es el que está aquí a la izquierda y el más estable es el que está a la derecha. Lo que va cambiando a medida que nos vamos moviendo a la derecha es el número de grupos alquilo que sustituyen a los carbonos que participan de la unión doble. Los carbonos, al ir sumando grupos metilo, carbono, hidrógeno 3, vamos añadiendo carbonos con hibridación sp3 y por lo tanto con enlaces sigma sp3s disponibles que puedan establecer hiperconjugación con el orbital enlazante pi de la unión doble carbono-carbono. Lo que vamos viendo entonces es que al sumar grupos metilo vamos sumando uniones sigma carbono-hidrógeno
que aumentan las chances de establecer hiperconjugación con el átomo, con el enlace pi que se encuentra en el medio de la molécula. Entonces, esto va a hacer que el número o las posibilidades de hiperconjugación vayan aumentando a medida que tengamos mayor cantidad de grupos metilos conectados al doble enlace carbono-carbono. En la primera molécula, en el eteno, que no tenemos enlaces carbono sp3, enlaces con carbono sp3, por lo tanto no disponemos de uniones adyacentes sigma sp3s, tenemos 0 chances de establecer hiperconjugación, mientras que en esta molécula, las que tenemos 4 grupos metilo, carbono, hidrógeno 3, hay un total de 3, 6, 9, 12 uniones carbono-hidrógeno sigma sp3s, por lo tanto tendremos 12 chances de establecer hiperconjugación. No en simultáneo, porque en cada caso vamos a poder establecer una hiperconjugación por cada uno de los metilos al mismo tiempo, pero en total tenemos 12 uniones que podrán solaparse con esos orbitales, con ese orbital pi que se forma entre estos dos carbonos. Así que bueno, eso es todo por el día de hoy. Les agradecemos la atención y nos encontramos en la próxima clase. Muchas gracias.